Y cáncer no siempre es muerte. O sea, la importancia de llegar a tiempo, porque tienes muchísimas oportunidades que hacer, pero tienes que llegar a tiempo. Y en un país en donde necesitamos más información, donde necesitamos más recursos, el poder platicar de esto, pues es clave y básico. Cuéntame un poquito cómo empieza. Pues empieza el diagnóstico como tal a los 36 años en el 2021, pero me gusta irme 10 años hacia atrás en el 2020, cuando tenía 26 años. De alguna manera creo que estas campañas que a veces se hacen para el cáncer de mama se quedan en la superficie y realmente llegan y tocan las conciencias cuando es alguien cercano a ti, ¿no? En este caso era alguien que vivía muy cercano a mí y que nunca se había hecho una masto, pero aparecieron estos camioncitos de una fundación, era gratuito, entonces por primera vez a sus 50 y tantos años hizo esta mastografía y ahí a las 2 semanas pues nos enteramos que pues era cáncer, la operación y tal. Esa cuestión, ese detallito fue el que a mí se me quedó en la mente. Entonces me acuerdo una vez a mis 20 y tantos estarme tocando el diafragma y de pronto sentí una bolita y automáticamente conecté la historia de esa persona con la bolita y la asociación. Entonces fui a revisarme a los 26 años y me dijeron, en efecto es una bolita de grasa, no pasa nada. Pero a partir de esto vas a venir cada año a hacerte un ultrasonido mamario. Y yo lo tomé al pie de la letra y cada año fui y eso prácticamente me salvó la vida porque llega la pandemia en el 2020, es el único año donde no hago este estudio y en el 2021 la primera palabra que recibo del radiólogo, ¿no? Después de que los hospitales y clínicas se habían vuelto COVID, era, Sandra, esto no me gusta, pero de ahí viene la biopsia y de ahí viene el de qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué es esto? Evidentemente, en ese proceso tú cruzas los dedos y pides, pues ojalá sea negativo, sea un falso, lo que sea. Pero también en el interior dices, creo que esto sí va a ser cáncer, ¿no? Esto no embona como en estas estadísticas o en esto que te dicen todas estos octubres famosos rosas, ¿no? De a partir de los 40 años, si tienes familia con antecedentes. Es que justo antes siempre era eso, ¿no? Genético. Entonces, si no tienes ningún antecedente, no te preocupes. Ojo, ya no es así. No, y no tenemos idea de absolutamente nada. O sea, a mí me quedó muy claro eso. Porque también todo lo achacan a hábitos alimenticios, tabaquismo. Sí, hay un porcentaje, por supuesto, pero no tiene todo que ver ahí, ¿sabes? O sea, es una mezcla. Entonces, en esta asociación donde yo me atiendo, hay un conjunto biomédico, ¿no? Que te revisan 15 oncólogos con tus estudios previos, ¿no? Con respecto a todo lo que en el momento que se detectó, la biopsia, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde me plantean justo una mastectomía. Primero me habían planteado el de una mama y me dijeron, mira, si sale positivo el examen de genética, las dos, pero salió negativo y lo dejaron en la mesa. ¿Quieres las dos? Le dije, dame porcentajes. Y creo que ahí hago como hincapié siempre en que como mujeres, lejos como sí del golpe y sí de la idea de la estética y sí de lo que te dicen, seas como más fría y te pongan sobre la mesa los porcentajes. Yo pregunté, ok, si me conservo una mama, ¿cuánto porcentaje tengo de recaída? ¿Un 60, un 50, 60, hasta 70% sí o sí en 5 años o en 10 años? Si quito ambas, ¿en cuánto baja mi porcentaje? A un 5%. Quítalas. Claro, aunque sea el punto 20. No me importa, 100%. ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque eso me va a permitir regresar a mi casa a abrazar a los que amo. O sea, ahí vas poniendo en la balanza lo que significa esto y lo que vas descubriendo en el camino, porque tampoco es tan fácil que dices, pues ya lo tengo resuelto esto y no pasa nada, ¿no? Al mismo tiempo estás trabajando todos los canales que tienes, familiar, laboral, emocional, psicológico, de autoestima, si tienes temas pendientes contigo misma, cuestiones de salud, cuestiones económicas, que también es una realidad, ¿no? De alguna manera, como que no entendían que yo necesitaba como entender lo que estaba pasando y lo que iba a venir con mi cuerpo, ¿no? Lo que significaba una mastectomía, lo que significaba un cambio radical corporal para seguir teniendo la opción de vida. Claro. Me rapé la mitad del cabello porque para mí era cáncer igual a muerte, porque eso lo había visto con mi papá, ¿no? O sea, a la semana de un diagnóstico, él a la otra semana había fallecido. No viví quimios, no viví radios en esta expresión o en esta experiencia familiar, pero sí viví esa experiencia de decir cáncer igual a muerte. Entonces yo me veía como de rape en la orilla de un cuarto, ¿no?
mal, porque esa es la función. Y cáncer no siempre es muerte. Y esa es como la importancia de lo que estamos platicando el día de hoy. O sea, la importancia de llegar a tiempo, porque tienes muchísimas oportunidades que hacer, pero tienes que llegar a tiempo, ¿no? Y en un país en donde necesitamos más información, necesitamos más recursos, el poder platicar de esto, pues es clave y básico. No, y además perderle el miedo, porque como tú dices, o sea, venimos de unas generaciones que los resultados a lo mejor no han sido los mejores, ¿no? Y que al final, por miedo a que, y si tengo, y si no sé qué, o por mala información, no vas a hacerte un ultrasonido antes de los 40, una mastografía después de los 40, ¿no? Y que no pasa nada, no duele, no, o sea, es como ganar tiempo y vida al hacerte esos estudios, ¿no? Y es un tema que se debe de hablar desde niños, ¿sabes? Claro. O sea, la niña o el niño tiene que saber cómo se siente su cuerpo para que cuando algo no esté bien, ellos mismos puedan salvarse, ¿sabes? O sea, puede decir, esto no estaba ahí, o este lunar no lucía así, claro, o no se sentía este bulto. Y pues sí, o sea, la masto sí duele el apachurrón, pero son segundos, o sea, es nada. Lo que también quiero dejar claro es que a veces hacerte un estudio no es una vacuna. O sea, tenemos que hacer el hincapié que es justo para una detección oportuna. Esta frase de tócate para que no te toque, a mí me parece muy estrecha porque te puedes tocar. Y que te toque. Y te va a tocar. Claro. Y puedes tener excelentes hábitos. Conozco muchas mujeres jóvenes, deportistas, saludables, con lactancia perfecta. Y esta idea de, ¿no? O sea, ¿por qué la de enfrente que fuma, toma, tiene pésimos hábitos, etcétera, etcétera, no enfermó y yo sí, ¿no? Entonces, no solamente hablamos del cáncer, sino hablamos de toda una concepción acerca de cómo percibimos lo que somos, nuestra feminidad, nuestro cuerpo. Y esto se vuelve express cuando tienes una enfermedad, como el cáncer, ¿no? Como el cáncer de mama. Y que también podríamos hablar de otros cánceres como el cervicouterino, ¿no? Como el de ovario, que aparte faltan más campañas para hablar de estos. Entonces, estos espacios pues son necesarios, son importantes, sí para contar una historia, pero sí también para abrirnos la puerta al qué pasaría si. Para mí, ser una campeona de la vida significa adaptarse a la realidad, pero viviéndola directamente. Una campeona está hecha de muchas cosas, no nada más de fuerza o de logros, sino también de frustración, de imponerse ante la frustración, también de tristeza, de romperse y reconstruirse y de saber disfrutar tanto las pérdidas como las ganancias, ganar perdiendo.